SER Podcast. Hola, soy Eva Aguado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Las familias más pobres, el peso en su cesta de consumo que tienen algunos bienes energéticos y los alimentos es mayor y por tanto están sufriendo. La primera subida de tipos de interés se producirá un tiempo después. Animal Spirits. Lo que más ha subido es el pollo. Te ha subido 60 céntimos y al pollo es que no se le gana nada. Naranjas y plátanos de esos baratos. Hoy 3 euros, otros días no llegan a los 2 euros. Es muy caro. Todo muy caro, hija, muy caro. De momento el pan, 5 céntimos, 10 céntimos. El pan, los bollos, las galletas. Una fregona antes valía 90 céntimos, ahora vale 1,20. Me sube 30 céntimos la fregona. Es una pasada cómo se han subido los precios. Pero mira, yo el otro día fui con 50 euros porque pensaba comprar algo de pescado y tal. Cuando fui a pagar 112, o sea, ya con eso te lo digo todo. La economía que mueve el mundo. Nosotros cogimos hipoteca fija hace 2 años porque era todo lo del COVID y qué buena opción porque ahora mira cómo han subido que ya está al Euribor positivo. Siempre yo he cogido interés fijo, porque al final sabes lo que tienes que pagar y te organizas tu dinero para lo que tienes que pagar. Pedimos una hipoteca con interés variable y al principio muy bien. Lo que pasa, claro, que ahora conforme están las cosas con la crisis y están subiendo tanto los precios, que la verdad es que sí que estamos preocupados porque ahora nos han subido mucho los precios y no sabemos si nos vamos a agobiar, la vamos a tener que vender o qué vamos a hacer. En el episodio de hoy, los profesores Juan José Toribio y Emilio Ontiveros nos van a hablar de la política monetaria del Banco Central Europeo para frenar los precios. Nos van a hablar de subidas de tipos, de encarecimiento de la prima de riesgo, de hipotecas más caras. Nos van a hablar de la estrategia para frenar la inflación y sus consecuencias. Juan José Toribio, profesor emérito de IES. Hola, Juan José. Hola, Eva. Emilio Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Hola, Emilio. ¿Qué tal? A ver, está claro que con la pandemia, con la guerra, se acaba una era, empieza otra. Quiero que en este episodio de Animal Spirits nos ayudéis a analizar hacia dónde puede ir esa nueva era, estos nuevos tiempos. Los precios siguen disparados, sobre todo como consecuencia de la invasión de Ucrania, no solo por eso, pero sobre todo por eso. Y el Banco Central Europeo ha decidido ya pasar a la acción. Al parecer en julio va a subir los tipos de interés por primera vez en los últimos 11 años. ¿Cómo valoráis esta decisión, Emilio? ¿Es el momento? Bueno, es necesaria, ¿no? Porque como tú destacabas, lo primero que tenemos que poner de manifiesto es la sorpresa que la mayoría de los economistas tenemos al ver un repunte nuevo en los precios y un repunte significativo hacia niveles que en concreto en la eurozona desconocemos. Desde que existe el euro no hay registros de inflación, ni en su componente general, ni en su componente subyacente, ¿no?, de ese tenor. Y además con un carácter generalizado, ¿no?, porque antaño se podían diferenciar economías más o menos propensas a la inflación, pero desde Alemania hasta los países bálticos, ¿no? Por lo tanto, la reacción de los bancos centrales, lógicamente, tiene que ser buscar la única forma que tiene, que es endurecer las 2 vías de la política monetaria. Lo que está por ver es qué efectos puede tener esto sobre una economía real que tú ya insinuabas venía parcialmente deprimida como consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no?, que es una guerra en las entrañas de Europa, que está afectando a componentes importantes de los procesos de producción, como es la energía, como son los alimentos, como son las cadenas de producción, ¿no? Yo tengo que confesar que, aparte de la sorpresa negativa que me he llevado, soy ahora muchísimo más cauto acerca de encontrar ese punto de inflexión a partir del cual caminemos hacia ese objetivo que ya parece un desiderato, un ideal del Banco Central Europeo del 2% El 2%. de inflación. Juan José, ¿a ti qué te parece? ¿Llegamos tarde o llega cuando tiene que llegar la subida de tipos de interés? Bueno, la cuestión no es tanto si llegamos tarde o no, porque eso ya es un poco el pasado, sino qué hacemos a partir de aquí. Claro, en el ámbito europeo en concreto, tenemos que darnos cuenta de que la tasa de inflación de referencia para la actuación del Banco Central Europeo es el 2%. Sí, lo comentaba ahora Emilio. Claro, y lo último que tenemos de hoy ha sido el 8,1 para mayo, todavía no confirmado, pero parece ser en torno al 8,1, ¿no? De manera que eso significa que la tasa de inflación es 4 veces
la que, según todo lo que se había visto hasta ahora, pues era el punto en el cual el Banco Central Europeo debería actuar. De manera que estamos en 4 veces esto. O sea que, indudablemente, el Banco Central Europeo tiene que hacer algo, y hacer algo importante, y hacer algo pronto. ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central Europeo? Pues Emilio hablaba con toda razón de 2 vías distintas, que son las que tiene todo Banco Central hoy en día, que son las compras de activos, las compras de activos financieros, lo que hemos llamado el quantitative easing en todas partes, y los tipos de interés, la modificación de los tipos de interés. En ambos sentidos tiene que tomar decisiones, y tiene que tomar decisiones pronto. Yo espero que lo va a hacer, pronto. Hasta ahora lo que había anunciado era, en cuanto a la compra de activos, dar por finalizado este trimestre lo que se llamaba el PEP, que era el programa de emergencia por la pandemia de compra de activos, dar por terminado eso, y quedarse solo con el programa que tenía ya antes de la pandemia, pero de forma que el balance del Banco Central Europeo en su conjunto estuviera neutro, ni aumentara ni disminuyera. Fíjate que el de la Reserva Federal, sin embargo, está disminuyendo rápidamente. Y no tocar mucho los tipos de interés, por lo que habían anunciado. Al parecer se hablaba o se rumoreaba, el otro día el economista jefe del Banco Central Europeo nos hablaba en una entrevista de esto, de quizá 2 retoques al alza este año. Pero a mi juicio esto no es suficiente. Yo creo que van a tener que hacer más. Por temas que, si te parece, hablamos después un poco. Sí, no, coméntame. ¿Por qué crees que van a tener que hacer más? Pues mira, porque hay 2 riesgos aquí muy importantes, ¿no? Uno es el riesgo de que todo el embolsamiento de liquidez en manos del público y empresas que existía en los últimos años, como consecuencia de la propia política monetaria del Banco Central Europeo. Sí, porque el dinero estaba barato, entonces claro, era que todo asequible. Embolsamiento de liquidez, todo eso está sufriendo con la inflación, pues vamos a llamarlo, entre comillas, un impuesto, entre comillas, equivalente justamente a la tasa de inflación, y por tanto que todo eso se vuelque sobre el mercado, porque los tenedores de esos activos líquidos ya prefieran no mantener algo que está penalizado. Con lo cual esto haría que la inflación subiera más todavía. Y el segundo riesgo es el riesgo de que los salarios convencen, o que las presiones de los trabajadores por el aumento de los salarios pues comiencen a hacerse más agudas de lo que han sido hasta ahora. Ya lo están siendo en Estados Unidos, mucho menos en Europa, pero tarde o temprano empezarán, y empezarán con razón. Y esto nos lleva no solo a una autoalimentación de la tasa de inflación, sino a una sociedad distinta, una sociedad mucho más convulsa, una sociedad mucho más tensionada, una sociedad en la que los que todavía recordamos bien cómo eran las cosas antes de entrar en la moneda única europea, en la Unión Monetaria Europea, pues cómo era aquella sociedad, que era efectivamente una sociedad conflictiva, a la que podemos volver. De manera que, con todo esto por delante, con todos estos riesgos por delante, yo creo que haría bien el Banco Central Europeo en tomarse las cosas en serio y llevar a cabo actuaciones que sin duda alguna van a tener sus costes sociales, pero que no tienen más remedio que tomar. Es decir, estás planteando actuar rápido y con intensidad. Ya sabemos que aparentemente van a subir los tipos ya en julio, sabemos el cuándo. Ahora, efectivamente, el debate está en el cuánto, a qué ritmo deberían ir subiéndose. Los Países Bajos, por ejemplo, entienden que debería ser un ritmo mucho más fuerte el del Banco Central Europeo. En lugar de subir de cuarto de punto en cuarto de punto, pues subir de medio en medio. Hay que tener mucho cuidado, porque pasa como con algunas terapias, ¿no? La eficacia no se consigue porque se aumente de forma brusca la dosis. Es más, una discontinuidad en la aplicación de las dosis puede generar efectos secundarios no pretendidos, ¿no? Los equilibrios que buscan los bancos centrales ya no son simples, ¿no? Por supuesto, tienen que neutralizar esas pretensiones de efectos de segunda ronda a las que hacía referencia Juan José, pero tienen que tener mucho cuidado con los equilibrios, con la estabilidad financiera. Esta semana un experto importante en bonos internacionales advertía, cuidado porque el endeudamiento es elevadísimo. Claro. Pero el endeudamiento no solo público, es muy superior el endeudamiento privado. Es muy superior además el endeudamiento privado en empresas que no tienen la mejor calidad crediticia. Es decir, que no tienen una demanda
creciente con la que abastecer, suministrar, atender el servicio de la deuda. Hemos visto la sensibilidad de los mercados hace 2 semanas y media y pico, 3, a las insinuaciones que estamos aquí comentando. Sí. Bueno, los efectos de riqueza financiera juegan, no es como antaño. Como se hablaba del ahorro, no solo el ahorro embalsado en liquidez, el ahorro en activos financieros que tienen las familias. Por lo tanto, el trabajo de los bancos centrales ahora es un trabajo más de relojería fina. Y no vale decir, oye, pásale un par de cuartos al reloj ahí en la pared. Hay que andar con cuidado. A mí me parece razonable que Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, haya anticipado. Bueno, antes creíamos que en septiembre, pero igual en la reunión del próximo día 31 hay que meterle ya un tirón de un cuarto. Lo importante, Eva, es que ya sabemos. Las expectativas son muy importantes. La política de comunicación de los bancos centrales es esencial. Que haya anticipado es muy razonable. Podríamos discutir. ¿Lo tenía que haber hecho hace 2 meses? Yo creo que llevaba razón Juan José. Ahora ya tiene poco sentido hablar de eso. Probablemente no son los bancos centrales, todos teníamos que haber olido que la inflación no era tan coyuntural, tan circunstancial como parecía, sino que llevaba en sus entrañas elementos que podían contaminar. Claro, la energía explica un 30 y tantos % de la inflación que hemos visto en la eurozona, y eso tiene un efecto ósmosis sobre el resto. Claro, los alimentos, cuando nos quejamos, vemos que la gente va a los supermercados y encuentra dificultades. El granero, si no del mundo, de Europa, está ahí. Y están bloqueados los graneros. Estamos en plena crisis energética, con un debate abierto con respecto a eso, y parece que se avecina una crisis de alimentos. Claro, entonces, bueno, yo creo que a los bancos centrales, iba a decir los pobres tampoco son tan pobres, porque tienen buenos staff, tienen buenos equipos analíticos, pero no tienen ahora mismo una tarea fácil, sobre todo el Banco Central Europeo, ¿no? La Reserva Federal ya ha marcado su camino, el Banco de Inglaterra también, porque claro, el Banco de Inglaterra tiene tasas de inflación en las cercanías del 10%. El nuestro lo tiene más difícil porque tiene el mayor componente de inflación importada y como señalaba Juanjo, un riesgo ahora pendiente por verificar. Y es, bueno, que van a hacer las rentas. Claro. Porque hasta ahora, desde luego en nuestro país, la contención de los salarios ha sido un hecho, ¿no? Según las propias declaraciones de los empresarios, ¿no? Pero con sucesivos IPCs en el 8 y pico %, el clima se puede deteriorar. Sí, el último dato de incremento medio de convenios pactados era del 2,4%, que entiendo que eso lógicamente se irá incrementando, pero sí, parece que eso va a ser la clave, el cómo gestionar un pacto para que haya cierto equilibrio, o si no habrá, como tú comentabas, Juan José, pues mucha tensión y tensión social. Sí, y yo creo que la palabra clave, lo que vas a decir tú, es pacto, en eso, sin duda alguna. Pero permíteme, porque me parece que han salido aquí cosas muy importantes y que a lo mejor tendríamos que separarlas un poquito, ¿no? Primero, el tema de la hambruna, que puede no tener que ver con la inflación como tal, aunque viene agravada también por la inflación. Es decir, el tema de la escasez de alimentos, que en Europa no nos va a afectar tanto, pero va a ser sobre todo en los países en vías de desarrollo, en África, por ejemplo, donde el drama puede ser brutal. Pero eso con o sin inflación, con o sin Banco Central. Eso es porque efectivamente hemos cerrado uno de los grandes oferentes de hasta el punto de que la India ha decidido que no exportará nada. Que no va a exportar ahora alimentos, sin duda alguna. Por cierto, que el hecho de que la India diga que no va a exportar alimentos, la India es un país exportador neto de alimentos, lo que sí te dice es cómo ha evolucionado el mundo favorablemente, porque en el pasado la India no tenía más remedio. Todo lo contrario, ¿no? Era claro, simplemente un matiz en relación a lo que dices de Europa. Es verdad que a Europa no le afectan las cantidades de alimentos, pero sí los precios. No le afectan las cantidades porque ahora podríamos bendecir la PAC. Y la PAC, la Política Agrícola Común, se ha ocupado de que haya colchones, de que haya graneros. Como no tenemos un problema de alimentación, lo que ocurre es que los precios, como consecuencia del bloqueo
sí se han ido un poco arriba, ¿no? El bloqueo es todo el grano que había producido Ucrania está bloqueado en puertos como consecuencia de la invasión rusa, es decir... Ya, pero lo que quería decir es que el efecto en Europa no tiene que ver con la hambruna, que puede ser, eso puede ser un... Pero bueno, pero eso es otro tema distinto. Volvamos a los tipos de interés y al Banco Central Europeo. A mí me parece que si el Banco Central Europeo solo hace lo que decía Philip Lane el otro día, de 2 subidas de 0,25 este año, terminaremos el año en el 0,50%. Con una inflación del 8%, esto significa un tipo de interés real negativo del 7,5%. Esto es una barbaridad. Hay que cerrar esa discrepancia entre tasa de inflación y tipo de interés nominales. Hay que reducir, como sea, el tipo de interés real, porque es que si no, la negatividad del tipo de interés real, porque es que si no, no paramos la inflación. Esto es así. Otro problema que yo creo que tiene el Banco Central Europeo muy importante, aparte de decidir esto, es que en la medida en que empiece a dejar de comprar activos financieros, que son básicamente deuda pública, en la medida en que eso ocurra, vamos a ver cómo se disparan las primas de riesgo, que ya ha pasado, está pasando ahora. Y entonces va a haber un diferencial bastante importante entre el coste de la deuda de algún país europeo y el de otros. Esto significa una discrepancia importante que nos lleva, ojalá no, pero al menos en el recuerdo, a lo que pasó en la época de Grecia y Portugal, claro. 2011, es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Con lo cual, Juan José, es muy importante. Pero todo esto hace que en este momento la posición de los órganos dirigentes del Banco Central Europeo no sea nada envidiable. Les deseo buena suerte. Pero yo creo que debía poner encima de la mesa pronto la idea de que tienen esto bajo control, de que ellos mandan y que ellos son capaces de tomar decisiones difíciles. Pero me importa mucho lo que comentabas, Emilio, con respecto a esto. Que ha señalado Juan José. Porque es verdad que aparte de las subidas en las dosis que digan, un cuartillo de punto, medio punto, etcétera, va a ir retirando el ponche de la fiesta, ¿no? Eso es. Va a ir retirando... Eso me interesa mucho que le expliques a los que nos puedan... Para la compra de bonos públicos y de algunos bonos privados. Pero la señora Lagarde no deja de insistir cada vez que comparece en que una de las misiones que tienen, especialmente desde la última crisis, como señalaba José, es evitar la fragmentación financiera, que es una suerte de eufemismo a esa ampliación de las primas de riesgo a la que se refería Juan José. A que de nuevo se divida Europa en los países del norte y los países del sur. Hemos visto estos días atrás, en el caso fundamentalmente de Italia, no tanto de España, ¿no? Y que efectivamente nos recuerdan la crisis anterior. Llegamos a ver 7 puntos porcentuales, ¿os acordáis? Sí. De diferencial entre lo que pagaba el bono español a 10 años y el bono alemán, ¿no? Hombre, yo confío en que esa lección sea una lección aprendida, porque la ampliación excesiva de los diferenciales, más allá del daño que hace sobre la carga de intereses de los gobiernos, es de notar que la eurozona no es una zona monetaria. Es de notar, en última instancia, que hay, fragmentación. Yo en eso estoy relativamente confiado, ¿no? Y estoy confiado, fijaos, en esta transición de este año, porque la carga de la deuda, que tiene ya un tesoro como el español, es la más liviana de la historia. Ha aprovechado la época de bonanza, ha reestructurado temporalmente vencimientos y el coste medio es aceptable. Desde luego, si nos prolongamos y no conseguimos que la tasa de inflación a lo largo del próximo año ceda de forma significativa, estaríamos ante otra situación, ¿no? Pero me preocupa mucho más ya el impacto en el sector real. Y es una de las cosas que me temo vamos a tener que hablar en los próximos programas, ¿no? El impacto sobre la estructura financiera de empresas endeudadas. Eso es. El impacto sobre la estructura financiera de hogares acostumbrados a un Euribor negativo. Bueno, más de 4 millones de hipotecas vivas están a interés variable, es decir, que de repente van a vivir una situación en la que... Si tú combinas ir al supermercado con precios medios relativamente, con precios medios más elevados, más un poquito más de hipoteca y una situación en la economía real que empieza ya a recibir el impacto de esa amenaza, la situación cuando menos de falta de confianza, de inseguridad de los hogares con rentas bajas,
es grande, ¿no? Y eso se va a traducir en consumo necesariamente. Pero todo eso es inevitable, Emilio, me parece a mí. Lo que no podemos es seguir, como hasta ahora, manteniendo con... iba a decir la excusa, quizá no sea una excusa, pero en fin, con referencia a la pandemia, esa multiplicidad de empresas zombie que hemos mantenido. Cuando hablas de empresas que tienen una estructura financiera inadecuada, es porque son empresas que eran empresas zombie y que las hemos mantenido artificialmente. En algún momento eso vamos a tener que dejar de hacerlo. Y ha pasado con muchas familias también. Es decir, la cantidad de transferencias que se han hecho a las familias como consecuencia primero de la crisis financiera ya del 2008 y después con la pandemia, todo eso nos lleva a una situación que es difícilmente sostenible de cara al futuro. De manera que ese es un precio que vamos a tener que pagar. La cuestión es cómo lo hacemos y a qué ritmo. Y luego viene la otra cosa importante aquí, y es ¿por qué ese diferencial en el coste de las deudas de unos países y otros? ¿Por qué esas primas de riesgo disparadas para unos países y otros? Pues porque unos países han incurrido una y otra vez en déficits presupuestarios que desde Bruselas se les estaba diciendo tenga usted cuidado con eso, y no lo han tenido, pone España y pone Italia, y así han acumulado una cantidad de deuda que otros países no han acumulado. No, y ahora cuando esa deuda deja de comprarla, porque tiene que dejar de comprarla el Banco Central Europeo, pues nos viene esto de las primas de riesgo. Con lo cual, a mí me parece que más que unión monetaria, que yo creo que sí tenemos, o hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado poquísimo en lo que podríamos llamar unión presupuestaria, no unión fiscal, que la gente lo interpreta como unidad tributaria, no, unidad presupuestaria. No puede unos países que esperan vivir de las transferencias de otros, no pueden incurrir en los déficits presupuestarios de esas deudas tan enormes, porque los otros países, tarde o temprano, van a decir, lo siento mucho, yo no pago. Sí. Sí, y esto es lo que nos ha pasado, pero ahí hemos hecho muy poco caso a Europa. Sí. También es cierto que el contexto, la coyuntura, lo han complicado todo mucho, ¿no, Juan José? Quiero decir... No, pero lo que dice Juan José es verdad. La credibilidad presupuestaria de Alemania es legendaria. Sí. La credibilidad presupuestaria de Italia o de España, mucho menos, ¿no? Por distintas circunstancias que no vamos a discutir ahora, aunque sería un tema interesante. Pero al señalar esto, Juan José, yo creo que se pone también el acento en algo que yo creo que es importante. Uno, que ya lo veníamos comentando hace tiempo, que la salida de dos circunstancias absolutamente excepcionales, dos shocks, sí, pandemia y sin guerra, precedente, pandemia, guerra, debería acompañarse de un propósito de normalización en las finanzas públicas. Porque todos convienen que una economía no puede estar en el 120 o en el 150 y tantos %, aunque hay algunas que lo están, de deuda pública, sobre el PIB. Por lo tanto, propósitos de normalización. España está en el 117, no Italia está en el 150, ¿no? Que no sean contraproducentes de forma inmediata, que sean digeribles, tienen que estar ahí. Y dos, las reglas de la Unión Europea, de las que tendremos que hablar en algún próximo programa, y que están contemplándose. Y ver hasta qué punto se restablece el aplazado, el hibernado plan de estabilidad, o se va a una particularización, a una... que no una relajación, ¿no?, sino una mayor racionalización. Me gustaría que habláramos de esto en breve, porque efectivamente es muy interesante. No es volver al plan tal como estaba diseñado, con un déficit del 3% como máximo, una deuda pública del 60% como máximo, de los países, Eva. Hablar sobre hacia dónde se va, dependerá, ¿no?, de los países. Es como los alumnos, ¿no? De, oye, pues no, pues tú a lo mejor necesitas apretar más y mejorar esto y mejorar lo otro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos convenimos, ¿no?, en que el saneamiento de las finanzas públicas a medio y largo plazo es necesario, ¿no? Los mercados de bonos están más preocupados, fijaos, creo yo, no tanto por los propósitos de enmienda, por la credibilidad de determinado tipo de gobiernos, sino porque haya suficiente crecimiento, claro, para que acompañe los propósitos de enmienda. Porque uno puede hacer propósitos de enmienda mañana y decir, oye, voy a reducir el déficit público, pero dices, oye, si no creces, no hay vida. Sin crecimiento económico no se pueden reducir las deudas. Entonces, ahí es necesario que haya un mix. Por eso es tan delicada la tarea de los bancos centrales, ¿no? No abortar, no interrumpir posibilidades de crecimiento y al mismo tiempo transmitir esa disciplina en términos de tipos de interés reales a las que hacía referencia Juan José. Juan José, terminamos contigo en referencia a eso. Si va a ser compatible el abordar esta situación que es crítica con favorecer
cierto crecimiento, que también va a ser imprescindible. Pero es que yo creo que el crecimiento tiene mucho más que ver con políticas de oferta. Y lo que estamos tratando aquí todo el tiempo es del gobierno de la demanda agregada, que es lo único que puede hacer un banco central, porque un banco central no puede entrar en políticas de oferta. Y cuando hablamos también de equilibrar las cuentas públicas, pues también estamos hablando de política de gestión de la demanda. No, además de eso, todo tiene que venir acompañado por sanas políticas de oferta. Y esas políticas de oferta yo sí que te sugeriría que dedicáramos un día a ellas, porque eso es, o dos. Salen muchos programas. Porque es extraordinariamente importante, ¿no? Pero podríamos decir, no tenemos más remedio que crear un entorno que sea business friendly, amistoso hacia las empresas, si queremos crecer. Y si no hacemos eso, esto no significa que tengamos que subvencionar a ningún zombie, pero sí tenemos que generar un ambiente global, un ambiente general de amistad hacia las empresas, o sea, de respeto hacia lo que es la Bueno, pues tenemos semanas para ir observando y analizando efectivamente cómo se digieren las próximas subidas de tipos y cómo se digiere el fin de la compra de deuda en familias, en empresas y en las economías europeas en general. Juan José, Emilio, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena Ser. La radio.